Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 266. Desafiando nuevamente la conferencia de canto. El tiempo voló. Pasaron 2 años. Era ahora el año de liga número 183. Tras dejar el Monte Tensei, Willy y su equipo recorrieron toda la región de Johto. Luego regresaron a casa para descansar un mes antes de partir de nuevo para recorrer la región de Oen. Durante estos 2 años, Lorelei no participó en ninguna conferencia regional. En cambio, se centró por completo en desafiar a varios entrenadores con Willy y los demás. El empuje que Lorelei demostró en estos 2 años fue suficiente para sorprender incluso a Willy. Y ahora, la fuerza de todo el equipo había aumentado en más de un nivel. 3 de ellos habían alcanzado el nivel de líder de gimnasio. Dewon y Froslas habían superado el nivel 50. El único que quedaba era Slowbro, que todavía estaba en el nivel 49, lo cual estaba bastante cerca. 4 islas Sevi. Una tarde. Piclut tilde mira mi cabello tilde la voz de Lorelei resonó. Will, que estaba viendo la televisión, giró la cabeza y se quedó congelado por un momento. Lorelei, de 16 años, ya medía 1,75 metros. Había empezado a interesarse por la moda para adultos, con faldas cortas y tacones pequeños que llenaban su habitación. Pero la mamá de Lorelei no le permitió usar tacones altos demasiado pronto. Lorelei aún estaba creciendo, y usar tacones todos los días a esa edad podría deformarle los pies. Will siempre estuvo del lado de su madre en esto. Aunque Lorelei lucía muy elegante y hermosa con tacones. ¿Pero a quién le importa? Hoy. Lorelei había rizado su cabello rojo vino y llevaba un vestido de princesa blanco y negro. Al ver a Lorelei así, Will casi pensó que Liz había viajado en el tiempo. Pero mirándola más de cerca, era demasiado joven. Cuando conoció a Liz en su segunda vida, ella ya tenía 28 años. Nunca la había visto adolescente en su primera vida. Pero él pensó, tal vez así era como se veía ella. De repente, Will se detuvo. Una idea apareció en su cabeza. La reencarnación existía en este mundo. Ash y Riley eran la reencarnación de Sir Aaron, y el otro probablemente era un descendiente. Entonces, ¿podría Lorelei ser la reencarnación de Liz? Olvídalo. Liz es Liz, Lorelei es Lorelei. Will negó con la cabeza vigorosamente. Aunque Lorelei fuera realmente la reencarnación de Liz, no las confundiría. Jeje, Piclut, ¿qué te parece? Parezco la primera reina del reino Dragonite, ¿verdad? Te llevé a ver su foto. Lorelei se alisó el cabello. Durante su viaje por Johto, Lorelei llevó a Will a Ciudad Blackthorn. Aunque no pudieron entrar al territorio Dragonite, visitaron el gimnasio Blackthorn, donde había un retrato de Liz. En efecto, muy parecidos. Will miró a Lorelei y asintió. Jeje, lo dices como si realmente hubieras conocido a la reina. Lorelei se acercó, levantó a Will y le acarició suavemente la cabeza redonda. Milímetros, estás pesando más. La voz de Lorelei era suave y dulce. Cada vez más parecida a la de su madre, y cada vez más a la de Liz. Will había visto cómo la personalidad de Lorelei iba cambiando poco a poco durante los últimos 2 años. 20 meses de viaje. Lorelei se había vuelto cada vez más como una chica normal. Claro que su valentía y optimismo no habían cambiado, pero sus palabras y acciones se habían vuelto más pacientes. En cuanto a Will, en esos 2 años, su estatura no había cambiado nada, pero su peso había aumentado 4-5 kilos. Ahora pesaba 14 kilos, aunque su figura no había cambiado mucho. ¿Nos vamos otra vez? Will apoyó la cabeza en el pecho de Lorelei y se estiró. Canto. Esta vez, definitivamente nos llevaremos el campeonato. Ya era hora. Will asintió levemente. La intensidad de las conferencias regionales disminuía año tras año. Para entonces, los competidores del alto mando prácticamente habían desaparecido.
Esos entrenadores se habían convertido en líderes de gimnasio o se habían unido a los diversos departamentos de combate de la liga. Los competidores de nivel líder de gimnasio ahora eran el techo de las conferencias regionales, y cada vez se parecían más al anime. Aparte de eso, algunos estaban siendo reclutados por organizaciones malvadas. Sí. Aunque no se reportó en televisión y la liga quizá no lo hubiera descubierto aún, Will estimó que al menos el equipo Rocket y el equipo Galáctico ya se habían establecido. Era difícil saber si aún estaban en sus inicios o si ya habían alcanzado cierta escala. Sin embargo, Giovanni aún no se había convertido en el líder del gimnasio Viridian, así que quién sabe dónde estaba conspirando. ¿Nos vamos? Llamando a Lucario, abordaron el yate hacia la región de Kanto. Primera parada. Isla Cinnabar, una isla aislada al suroeste del continente de Kanto. La isla Cinnabar tenía el gimnasio Cinnabar de tipo fuego, liderado por Blaine. El Blaine actual era un hombre en su mejor momento, aún no había cumplido los 50 y no había alcanzado la apariencia calva y anciana que tenía en el anime. En el anime, Blaine era un líder de gimnasio amante de los acertijos. En los juegos, fue el fundador del laboratorio Cinabrio y un formidable investigador Pokémon. La razón por la que Blaine se convirtió en entrenador de tipo fuego fue porque se perdió de niño y fue salvado por la luz de Moltres. Sin embargo, en el manga, Blaine fue una figura importante. Por ejemplo, creó a Mewtwo. Agua contra fuego. Terminemos esto rápido. Lorelei abrazó a Will y sonrió. Aunque era su primera vez desafiando a los gimnasios de Kanto, Lorelei no estaba demasiado preocupada. No te hagas el creído. También tenemos muchos tipo hielo, dijo Will con enfado. Con la incorporación de Will, un Piplup, al equipo, la alineación actual de Lorelei era de 5 agua y 4 hielo. En los juegos de la generación 1, era de 4 agua y 4 hielo. Versiones posteriores la cambiaron a 3 agua y 5 hielo, lo que refleja su estatus como la élite 4 de hielo. Aunque el agua vence al fuego, el hielo es débil al fuego. Enviar a Deudon, Cloyster y Lapras, incluso con su tipo agua, no lo tendrían fácil. Froslas era totalmente inadecuado. Deudon, Slowbro y Froslas están arriba. Lorelei tenía su propio plan. A medida que crecía, se volvió más independiente. Dejó de pedirle la opinión a Will sobre asuntos menores. Esto le ahorró a Will muchos problemas. El envío de los 3 Pokémon de nivel inferior probablemente tenía como objetivo entrenarlos antes de la conferencia. Puede que Deudon y Slowbro no alcancen el nivel de líder de gimnasio, pero Froslas no debería tener problemas. Esto coincidió con los pensamientos de Will. No sabía si Lorelei lo había cambiado a él o si él había cambiado a Lorelei. Pero cada vez estaban más en sintonía. Ojalá Will pudiera evolucionar. Si no, pensó que incluso podría intentar la mega evolución con Lorelei. Antes de entrar al gimnasio. ¿Cuánto falta para que empiece la conferencia de Kanto?, preguntó Will. La conferencia de Kanto de este año se ha retrasado. Es a finales de año. Aún faltan 9 meses. Oh, entonces hay mucho tiempo. Entrando al gimnasio. Lorelei tuvo dificultades en su primera batalla de gimnasio. Blaine fue más fuerte de lo que esperaba. Así es. No es el Pokémon del gimnasio, sino el propio Blaine. Este Blaine era el de los juegos. No solo era un poderoso entrenador de tipo fuego, sino también un reconocido investigador Pokémon. Sus conocimientos teóricos y prácticos eran de primera. En la primera ronda, Lorelei envió a Slowbro, pensando que podría derrotar al menos a uno de los Pokémon de Blaine. En cambio, recibió una paliza. Sin embargo, después de ajustar su mentalidad, Lorelei abrió los ojos de Blaine, obteniendo 2 victorias seguidas con el desfavorecido Froslas. El tiempo voló. Will, Lorelei y Lucario consiguieron las 8 insignias de gimnasio en solo 2 meses. Y esta vez, Lorelei pasó muy poco tiempo jugando o haciendo turismo. Ya no podía llamarse viaje. Era una campaña. Lorelei se tomaba muy en serio ganar esta conferencia. Durante los siguientes 6 meses, Lorelei no anduvo por ahí. Aparte de llevar a Lucario de vuelta a Ciudad Rota por unos días, pasó el resto de su tiempo entre Ciudad Celadón y Ciudad Azafrán. Estas eran las 2 ciudades más grandes de Kanto. La población residente y transitoria era enorme. También congregaban a un gran número de entrenadores con el objetivo de desafiar a la liga. Era un lugar fantástico para entrenar.
Will había sugerido inicialmente que Lorelei fuera a Mt. Silver a entrenar. Quería echar un vistazo él mismo. Pero, por desgracia, a quienes no pertenecían a la liga no se les permitía entrar a Mt. Silver. Ambas ligas regionales estaban allí. Si alguien entraba sin más, la liga estaría perdida. Así que, durante los 7 meses restantes antes de la conferencia, Will y Lorelei vivieron básicamente en Saffron y Celadon. No fue hasta que llegó el 9º mes que se dirigieron a la Villa Atlética de Índigo Plateau. En este punto, 4 de los 6 Pokémon de Lorelei habían alcanzado el nivel de líder de gimnasio. Will alcanzó el nivel más alto, alcanzando el nivel 69, a un paso del alto mando. Gracias a que Ou aumentó su potencial hace 2 años y a que Marshadou le dio un huevo de la suerte, de lo contrario, Lapras lo habría alcanzado o incluso superado. Debajo de Will estaba Lapras, solo 2 niveles más abajo, en el nivel 67. Luego llegaron Cloyster y Froslas. Cloyster estaba en el nivel 63, y Froslas acababa de alcanzar el nivel de líder de gimnasio en el nivel 60. Aunque Dewgong y Slowbro no habían alcanzado el nivel de líder de gimnasio, estaban en el nivel 58 y el nivel 54, respectivamente. Niveles como estos no serían un fastidio ni siquiera en las rondas eliminatorias. Con 4 Pokémon de nivel líder de gimnasio, Lorelei era definitivamente la contendiente más fuerte para ser campeona de la conferencia de Kanto. Especialmente Will. Su nivel de panel era NV 69, además de poseer todos esos objetos, movimientos especiales y experiencia de combate muy superior a la de entrenadores y Pokémon comunes. Su verdadera fortaleza residía en un nivel de alto mando. Y no en un alto mando bajo. Según la propia estimación de Will, si tuviera una ventaja de tipo, podría enfrentarse a un oponente de nivel 75 sin problemas. Si se volviera a encontrar con ese Magmortar del lago Valor, no tendría miedo. Capítulo 267. Contra la bebé Cynthia. Conferencia de Kanto. El regreso de Lorelei después de 2 años de ausencia llamó la atención de muchos espectadores que habían visto sus batallas anteriores. Dado que Lorelei había sido subcampeona en la conferencia de Sinnoh la última vez, muchas personas ya estaban apostando en secreto que ella se convertiría en la campeona de esta conferencia de Kanto. No solo eso, muchos entrenadores que habían luchado contra Lorelei durante sus viajes, tanto participantes como espectadores, se acercaron a saludarla. Aunque no había participado en torneos regionales durante 2 años, Lorelei se había vuelto bastante famosa a nivel local en Kanto. Después de todo, ella era fuerte, joven y hermosa. Era natural que fuera famosa. El torneo comenzó oficialmente. Desde la clasificación inicial hasta la segunda ronda de la fase de grupos, Lorelei no perdió un solo partido. Y esto fue sin que Will siquiera entrara al campo. Incluso la propia Lorelei quedó en shock. Ahora bien, en las rondas eliminatorias, definitivamente no podían permitirse perder. Perder en las clasificatorias o en la fase de grupos estaba bien, siempre y cuando se avanzara. Pero perder aquí significaba volver a casa. Se publicó la lista de eliminatorias. Lorelei frunció el ceño mientras miraba la lista, y Will examinó cuidadosamente cada foto. No veo ningún oponente que valga la pena destacar, dijo primero Lucario. Yo tampoco. Will asintió. Parecía que ningún líder de gimnasio o figura de nivel Elite 4 estaba participando en este torneo. Algunos han llegado al top 8 o al top 16 en los últimos años, pero el resto, parece que nunca han llegado a las rondas eliminatorias. Lorelei se rascó la cabeza. Ella sentía que no había un solo oponente en este grupo que pudiera darle una verdadera pelea. Quizás somos demasiado fuertes ahora, nuestra fuerza es comparable a la de Ramos en aquel entonces. Si volviéramos a enfrentarlo, tendríamos al menos un 70% de posibilidades de ganar. Will bostezó. Con la fuerza actual del equipo de Lorelei, ella podría fácilmente servir como líder de gimnasio. Sin embargo, técnicamente aún no era una entrenadora de nivel líder de gimnasio. Ese título requería un equipo completo de 6 Pokémon de nivel 60 o superior. Lorelei actualmente solo era una entrenadora de nivel cuasi líder de gimnasio. Pero la diferencia de nivel dentro de su equipo era un problema. Will era el más alto, con el nivel 69, a punto de alcanzar el alto mando. Pero Slowbro, el más bajo, solo estaba en el nivel 54. A Slowbro le tomaría más tiempo alcanzar el nivel de líder de gimnasio que a Will alcanzar el alto mando.
Para cuando Slowbro alcanzara el nivel de líder de gimnasio, Lorelei no se convertiría en una entrenadora de nivel líder de gimnasio. Debido a Will, saltaría directamente al nivel Quasi Elite 4. Las rondas eliminatorias comenzaron oficialmente. En el top 64 y el top 32, Will ni siquiera tuvo oportunidad de actuar. En el top 16 y el top 8, solo salió a limpiar los restos. No fue hasta las semifinales, top 4, que apenas pudo pelear con un oponente de pleno derecho. Las finales. La oponente de Lorelei era una chica rubia. Parecía tener solo 12 o 13 años. Aunque la calidad de los torneos regionales había bajado considerablemente en comparación con los dos primeros de Lorelei, llegar a la final a esa edad la convertía sin duda en una chica genio a la altura de Lorelei. Cuando Will escuchó al árbitro anunciar su nombre, sus ojos se abrieron instantáneamente. ¡Guau! No la reconocí. ¿Qué pasa, T-Club? ¿La conoces? Lorelei miró al pequeño pingüino con curiosidad. Normalmente, conocía a todos los humanos que Will conocía. Los únicos que Will conocía que ella desconocía eran algunos Pokémon increíbles. Tu ídolo, la hija de Carmela. Es ella. Will le sonrió a la chica que estaba frente a ellos. Esta versión de Kinty aún no tenía el pelo largo hasta el suelo. Lo llevaba a media melena y recogido en una coleta. Pero su estilo no había cambiado mucho. Un chándal negro y unas Doc Martens, no muy diferentes de su futuro traje y abrigo negros. La hija de la señora Carmela ya está así de grande. Recuerdo cuando la vimos entre el público. Era una mocosa. Por favor, eso fue hace 8 años. Tú también tenías 8 años, mojabas la cama todas las noches y me echabas la culpa. Will miró a Lorelei con los ojos en blanco, un poco aturdido. Sin darse cuenta, llevaba 8 años siendo Piplup. 8 años, era mucho tiempo. No digas eso. Tú vas primero. Lorelei se sonrojó e intentó agarrar a Will para tirarlo al campo. Enviarme primero es pura intimidación. Podría eliminar al menos a 5 de las suyas. No la hagas llorar. Will dio una voltereta hacia atrás para esquivarla. Cierto. Entonces tú serás el último. Lorelei asintió, de acuerdo con su lógica. Ya basta de charlas. Comienza la batalla. Quintia no llegó a la final por pura suerte. Aunque solo tenía 12 o 13 años, su fuerza no podía subestimarse. Su equipo de 6 Pokémon no era muy diferente al de los juegos. La única diferencia era... En los juegos, Quintia siempre tenía un Lucario. Pero ahora, el Lucario había desaparecido y fue reemplazado por un Sceptile. Garchomp, Sceptile, Togekiss, Milotic, Roserade, Spiritomb. Había una alta probabilidad de que Quintia fuera igual que Lorelei en el pasado. Es decir, había empezado a criar 2 Pokémon antes de cumplir 10 años. Lorelei crió a Will y Lapras. Quintia crió a Garchomp y Sceptile. 2 prodigios de moldes similares. Ese Milotic es tan hermoso. Lorelei se quedó mirando el Milotic de Quintia, prácticamente babeando a pesar de su comportamiento habitualmente frío. Idiota, concéntrate. Vas a matar a Froslas. Will corrió y le dio una patada en el trasero a Lorelei, sacándola de sus casillas. Ay, lo siento. No la subestimes solo por su juventud. Darlo todo en cada batalla es un acto de respeto fundamental hacia tu oponente. ¿Aún tengo que enseñarte esto? Lo siento, no lo volveré a hacer. Piplup, qué mala eres. Lorelei hizo un puchero y luego centró toda su atención en la batalla. Will también se centró en el campo. El promedio del equipo de Quintia rondaba el nivel 55. Pero Garchomp y Sceptile lo elevaron considerablemente. Los otros 4 apenas llegaban al nivel 50, o incluso menos. Garchomp y Sceptile eran de nivel 60 y nivel 58, respectivamente. Es aterrador. Will negó con la cabeza. Los logros de Quintia no se debieron solo a su talento. La educación de su familia fue fundamental. Su abuela fue la profesora Carolina de Sinnoh, y su madre, una entrenadora de nivel campeón que había dominado el circuito regional en la era anterior. Con el apoyo de ambas, la educación temprana de Quintia superó con creces cualquier cosa con la que Lorelei, una entrenadora de base, pudiera compararse. Entonces era normal que Quintia lograra más que Lorelei a la misma edad. Pero había un área en la que Quintia nunca podría vencer a Lorelei. Y ese era Will. Estaba seguro de que, incluso si el equipo de Quintia superaba al de Lorelei en el futuro, nunca lo vencerían.
Mientras él estuviera allí, Lorelei siempre estaría un paso por delante de Cynthia. La batalla llegó a las etapas finales. A Lorelei le quedaban Lapras, Cloyster y Will. Cynthia tenía de Garchomp y Sceptile. Déjame ir. Will le dio una palmadita a Lorelei en la pierna y dio un paso adelante. Es raro verte voluntario, Piclup. Lorelei recordó a Cloyster y acarició la cabeza redonda de Will. Entonces cuento contigo, Mias. Déjamelo a mí. Will agitó una aleta con indiferencia, mirando al alto Sceptile que tenía frente a él. Este Sceptile medía 1,8 metros de altura. Su talento era evidente a simple vista. Había sido criado a la perfección. Mientras lo observaba, Will de repente levantó una ceja. Mirando fijamente el colgante que llevaba alrededor del cuello, sintió un aura inexplicable. Se sentía como su aura. Más precisamente, el aura de su vida pasada como Sceptile. Al mirar más de cerca, dentro del colgante había una hoja afilada de color verde esmeralda. Era una hoja de su cola en su vida pasada. ¿Le di a Celestia una hoja de cola en mi última vida? Will hizo una pausa. No recordaba haber hecho eso. ¿Cuándo lo robó ese pequeño ladrón? Ese pequeño ladrón. Will negó con la cabeza con una sonrisa de impotencia. Celestia no solo había cogido la hoja, sino que la había transmitido a sus descendientes. Piclup. Te conozco. Hace tiempo que quería pelear contigo. Cynthia habló, mirando a Will con ojos brillantes, visiblemente emocionada. Mamá dijo que eres el Pokémon que reacciona más rápido que ha visto, incluso más rápido que su Sceptile. Me halaga. Will arqueó una ceja. No esperaba que Carmela lo notara. Mamá también dijo que si puedo vencerte, incluso si no gano el campeonato, me contará un secreto sobre la bisabuela. Ese secreto podría ser que tu bisabuela casi se enamora de mí, jajaja. Will se tapó la boca para contener la risa, con una mirada de nostalgia en los ojos. Empecemos. Will dejó de sonreír y saludó a Sceptile y Cynthia. Sceptile. Tumba de roca. Sceptile levantó un pie y pisó fuerte. ¡Bum! Enormes pilares de roca surgieron del terreno llano. Espera, es movimiento. Will frunció los labios, mirando la técnica familiar, casi riendo a carcajadas. Agilidad. La voz confiada de Cynthia volvió a resonar. Pero la figura azul hielo fue más rápida y pisó los pilares de roca antes de que la figura verde pudiera moverse. Velocidad extrema. La pequeña figura se movía entre los pilares. En un abrir y cerrar de ojos, Will estaba frente a Sceptile y lo pateó volando. Imposible. ¿Por qué también conoces ese movimiento? Capítulo 268. ¿Es este Piclup legal? ¿Por qué desarrollé este movimiento yo mismo? Will se rió levemente. Miró a la sorprendida Cynthia y al Sceptile levantándose del suelo, sintiéndose un poco impotente. Se preguntó cuántas cosas Celestia le había robado y transmitido a sus descendientes. Sin embargo, a Will no le importó. Por el contrario, estaba bastante feliz de ver estas cosas nuevamente en los descendientes de Celestia. Incluso si, ahora solo él sabía la verdad. Wow, no fue solo Cynthia la que quedó sorprendida. El público, e incluso Lorelei, quedaron atónitos. ¿Por qué Piclup sabe ese movimiento? ¿No es el movimiento característico de Carmela? Cynthia es hija de Carmela, así que es lógico que lo sepa. ¿Pero por qué lo sabe Lorelei? No, ¿es un Piclup tan rápido? Sí, oí al profesor Oak decir que ese movimiento exige muchísimos requisitos de técnica, peso, velocidad, reacción y visión dinámica de un Pokémon. Actualmente, solo hay unas pocas especies de Pokémon capaces de lograrlo, y Piclup definitivamente no es una de ellas. Esto es ridículo. El Piclup de Lorelei desafía las expectativas cada vez que sale. El público estaba entusiasmado y mucha gente se puso de pie. Will se había convertido en una superestrella. Cada vez que aparecía, el público lo ovacionaba de pie. A partir de entonces, esto era Piclup Plaza. Sceptile, ¿estás bien? Sceptile se levantó y asintió, mirando al pequeño pingüino confundido. Durante todo este tiempo, había dependido de este movimiento para dominar las batallas, eclipsando incluso a Garchomp en ocasiones. Pero hoy, había sido superado por un pingüino que ni siquiera era tan alto como su pie, usando su propio movimiento. Muy bien. Doble equipo, luego usen ataque rápido.
En un instante, una docena de Sceptiles aparecieron en el campo, cargando contra Will desde todas las direcciones. Will utilizó Necklaus con calma. Luego se quedó quieto, mirando cómo los Sceptiles se abalanzaban sobre él. Puf. 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 Un Sceptile tras otro chocó contra él y desapareció. Cuando todos los Sceptiles desaparecieron, muchas personas se dieron cuenta, el verdadero Sceptile no estaba en el campo en absoluto. Jeje, jugué a este juego hace mucho tiempo. Will no pudo evitar sonreír. Dio un pisotón. ¡Bum! Un enorme pilar de roca surgió del suelo, lanzando al aire al Sceptile que se movía bajo tierra. Filo de piedra. ¿Usar Dick frente a un maestro de aura? ¿No era eso simplemente pedirlo? Si Sceptile hubiera atacado junto a sus clones en la superficie, Will podría no haber localizado su aura de inmediato. Si Sceptile hubiera podido controlar sus emociones a la perfección, Will podría no haberla encontrado. Pero desafortunadamente, insistió en pasar a la clandestinidad. ¿No era eso simplemente decirle a Will, el verdadero está aquí abajo? Piclut, usa eso. Está bien, tilde. Will suspiró. Había planeado darle a Sceptile una muestra de Blizzard, pero como Lorelei preguntó, fuego sagrado. Swish. Will juntó sus aletas y disparó una enorme bola de fuego que irradiaba luz de arcoíris hacia el Sceptile en el aire. ¡Bum! La bola de fuego gigante golpeó a Sceptile directamente, explotando en el aire y enviando ondas de calor visibles hacia afuera. Un golpe crítico, ¿eh? Mi índice de críticos ahora es aterrador. Will se protegió los ojos con una aleta y miró hacia arriba con indiferencia. Demasiado fácil. Fue una sensación extraña. Para Will, se sentía como si estuviera luchando contra una versión más débil de sí mismo. Podía predecir cada movimiento, cada técnica de este Sceptile. Contra otros Pokémon, este Sceptile imitándolo podría tener un desempeño brillante. Pero imitarlo delante de él, era como intentar enseñar a un pez a nadar. Sceptile. Los ojos de Cynthia se abrieron de par en par. Miró fijamente la bola de fuego que caía del cielo. Ella no fue la única que quedó atónita. Toda la audiencia en vivo y todos los que miraban por televisión quedaron estupefactos. ¿Por qué ese Piclut conoce un movimiento de tipo fuego? ¿Qué movimiento es ese? Nunca lo había visto. Fuego arcoíris, la leyenda dice que el fuego de Oriente es arcoíris. ¿Será? No, espera, ¿es legal este Piclut? Puede que lo prohíban el año que viene. Sceptile fue derrotado de un solo golpe con 2 movimientos. El nivel de Piclut es aterrador. ¿El agua vence a la hierba otra vez? ¿Acaso este Piclut tiene alguna habilidad especial? Al ver al público estallar como hormigas en una sartén caliente, Lorelei asintió con satisfacción. Perfecto. Este era exactamente el efecto que ella quería. Sin embargo, Lorelei no esperaba que el movimiento de tipo fuego de su pequeño pingüino causara tanto daño. Ella había estimado que necesitaría otro movimiento de tipo volador o hielo para acabar con Sceptile. Ella no esperaba una muerte con 2 disparos. A veces, ni siquiera Lorelei podía entender las batallas de Will o lo que estaba sucediendo. Sceptile, regresa. Te esforzaste mucho. No es tu culpa. El oponente es simplemente ridículo. Cynthia recuperó el Sceptile quemado y lo metió en su Pokéball. Garchomp, cuento contigo. Garr. Con un rugido poderoso, apareció una figura incluso más grande que Sceptile. 4 veces débil ante el hielo, símbolo de la fuerza, ¿verdad? Jaja. Will miró al grandullón y no pudo evitar reírse otra vez. Garchomp era fuerte. Pero había condiciones. Al menos frente a Will, Garchomp era mucho más fácil de manejar que Sceptile. Solo 2 tipos fueron súper efectivos contra Will, planta y eléctrico. Y el único movimiento de ese tipo que Garchomp podía aprender era Colmillo Trueno. Garchomp, usa tumba de arena. Garr. Con un giro de tobillo, Garchomp invocó una enorme tormenta de arena que envolvió el campo de batalla y rugió sin cesar. Liquidación. Will golpeó el suelo con los pies y saltó, envolviéndose instantáneamente en un chorro de agua. Se convirtió en una bala de agua, salió disparada de la tormenta de arena y se estrelló de cabeza contra Garchomp. Garra de dragón. Cynthia reaccionó rápidamente, viendo a Will en la tormenta de arena y ordenando inmediatamente un contraataque.
Will miró hacia arriba y abrió el pico. ¡Bum! Una gigantesca hidrobomba explotó, golpeando a Garchomp y deteniendo el impulso hacia adelante de Will. Deslizamiento de rocas. Garchomp agitó sus brazos. Enormes rocas se materializaron en el aire y fueron arrojadas hacia Will. ¿De verdad crees que me va a dar? ¿O es que ya no sabes qué hacer? Will miró tranquilamente las rocas que caían. Casualmente formó una esfera de aura en espiral y la arrojó. Crash. Las rocas fueron destrozadas por la esfera de aura, convirtiéndose en guijarros inofensivos. Así, el público volvió a perder el control. Espera, ¿era esa esfera aural? ¿La vi bien? ¿Por qué un Piplup conoce Aura Espere y yo no? Bueno, Lucario tiene Río y Aura Espere tiene Aura. Tal vez Piplup tiene Plup Y. Espera, eso no funciona. Este Piplup va a reescribir toda la entrada de la Pokédex para su especie. Esfera de aura, un movimiento de tipo lucha. En realidad no era algo que un Piplup debiera aprender. Pero bueno, él tenía poder aura. Garchomp usa asa aéreo. Quintia era igual que Lorelei cuando empezó. Ella se negó a admitir la derrota. Aún sabiendo que no tenía ninguna posibilidad, aún sin saber qué hacer, ella todavía no quería rendirse. Terminemos con esto. Will pisoteó el suelo. 5 enormes pilares de roca estallaron frente a él. Filo de piedra. Garchomp, demasiado rápido para detenerse, se estrelló de cabeza contra ellos. Crash. Garchomp atravesó 2 pilares antes de caer del tercero y golpear el suelo. Garchomp, esquiva. Se escuchó la voz de pánico de Quintia. Garchomp instintivamente miró a su alrededor. Inseguro de la posición de Will, no sabía dónde esquivar. Pero no había nada alrededor. De repente, en el suelo, una sombra más pequeña apareció al lado de su propia sombra. Rodó hacia atrás frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. Will, descendiendo desde arriba, desató un torrente de hielo y nieve, vertiéndolo sobre Garchomp como un río congelado. Ventisca, un movimiento definitivo de tipo hielo con 110 de poder, que golpea a un Garchomp que era 4 veces débil al hielo y 9 niveles más bajo. El resultado fue obvio. Garchomp no puede luchar. La ganadora es Lorelei de la Isla 4, región de las Islas Seville. Con el anuncio del árbitro, esta conferencia de canto llegó a su fin. Lorelei finalmente había logrado su objetivo, ganar el primer campeonato de torneo importante de su vida. Lorelei tenía solo 16 años. Alguien podría ganar un campeonato a una edad más temprana en el futuro. Pero por ahora, Lorelei había roto el récord, convirtiéndose en la campeona de conferencia más joven de la historia. Sin duda, durante el año siguiente, el nombre de Lorelei sería mundialmente conocido. Y durante la siguiente década, sería tema de conversación en las mesas de canto y joto. Por supuesto, la actuación de Willow lo haría aún más popular que Lorelei. En el otro lado. Garchomp, regresa. Lo siento, fue mi culpa. Quintia recordó a Garchomp con la voz llena de culpa. Su mando había sido precisamente el problema. Garchomp se había caído de las rocas y estaba desorientado. No sabía dónde estaba Will. Cuando Quintia solo dijo esquiva, ¿cómo iba a saber Garchomp dónde esquivar? Debería haberle dicho a Garchomp que esquivara hacia atrás. Entonces podría haber evitado el ataque de Will. Durante la ceremonia de entrega de premios, Quintia se volvió hacia su hermana mayor, Lorelei, y le preguntó: «Hermana Lorelei, ¿tiene algún consejo para mí?» «¿Un consejo, quizás preguntarle a Piplup?» Lorelei frunció el ceño. Pensó que Quintia había luchado bien en las primeras rondas contra sus otros Pokémon. Fue solo en las 2 últimas rondas contra Will donde pareció desmoronarse. Capítulo 269. La sensación de canto. No te limites a copiar las estrategias de batalla de otros. Desarrolla tu propio estilo. Will miró a Quintia con los ojos muy abiertos y le ofreció un consejo. Su Sceptile era una cosa. Pero ese Garchomp luchaba exactamente igual que el Garchomp de Louis en su época. Para decirlo sin rodeos, en este momento, las 2 principales potencias de Quintia no tenían casi nada propio en su estilo de batalla. Olvídate de enfrentarte a Will. Incluso frente a un oponente que hubiera estudiado a la madre de Quintia, descubrirían fácilmente sus tácticas. Lorelei tradujo las palabras de Will para Quintia.
Al escuchar el consejo de Will, Lorelei finalmente se dio cuenta también. Cynthia estaba copiando por completo el estilo de su madre Carmela. Lorelei estaba tan absorta en la sorpresa del público ante su Pit Blood que no se había dado cuenta. Entiendo. Espero que podamos luchar de nuevo la próxima vez. Cynthia hizo una ligera reverencia. El resto fue el momento de gloria de Lorelei. El presidente de la Liga Índigo entregó personalmente un gran trofeo dorado a Lorelei, en medio de los flashes de las cámaras. Para momentos como este, por supuesto, todos los Pokémon tuvieron que salir para una foto grupal. Entonces, Lorelei liberó a todos sus Pokémon y llamó a Lucario desde los asientos de la audiencia. Esta fue la primera foto grupal de Will con ellos en esta vida. Después de la ceremonia de premiación, Lorelei fue acosada por los periodistas. Will observó a la chica fingir seriedad para las entrevistas y negó con la cabeza con una sonrisa. Le dijo que se iba y llevó a Lucario a su habitación primero. No le gustaba dar entrevistas. Sobre todo porque acababa de lucirse en el estadio. ¿Y cómo daría una entrevista? ¿Usando el poder del aura para hablar? Temía que Giovanni los atacara a él o a Lorelei. No para capturarlos para investigar, sino para reclutarlos personalmente. En ese momento, el equipo Rocket no se atrevía a hacer nada demasiado descarado. Tan solo su fama actual le preocupaba a Will que Giovanni pudiera llamar a su puerta. E incluso si Giovanni le dijera a Lorelei que estaba creando una organización malvada, no importaría. Si la Liga investigaba, podría decir que bromeaba. La Liga no tenía pruebas de que Giovanni estuviera formando una organización malvada, ni de sus crímenes. El equipo Rocket actual debería estar en pañales, aún recaudando fondos, siendo básicamente una organización empresarial. Esa noche, Lorelei regresó exhausta pero todavía satisfecha. ¿Objetivo cumplido? ¿Qué sigue? ¿Seré líder de gimnasio? Ni hablar. Lorelei negó con la cabeza con decisión. No quiero quedarme en un mismo sitio para siempre. Es demasiado aburrido. Entonces, ¿viajar a otro lugar? Lucario miró a Lorelei. Al principio había seguido a Will porque estaba perdido y no sabía qué hacer. Ahora, simplemente quería estar con Will y Lorelei. A dónde iban o qué hacían ya no importaba. Claro. Siguiente parada. Desafiar a la Liga Johto. Voy a completar el logro de la Liga Índigo. Lorelei sonrió y apretó el puño. Oye, con nuestro nivel actual, volver a participar en la conferencia es solo intimidar a los novatos. ¿Por qué no participar en el torneo de selección de líderes de gimnasio? Si ganas, puedes rechazar el puesto. Will bostezó. ¿Participar en la conferencia de Johto? Para entonces, probablemente sería de nivel alto mando. Un Pokémon de nivel alto mando jugando en la Copa de Bebés, le parecía un poco vergonzoso. Y, sinceramente, la intensidad del torneo de selección de líderes de gimnasio fue perfecta para la actual Lorelei. Una vez que Dewgong y Slowbro alcanzaran el nivel de líderes de gimnasio, prácticamente podría aspirar al primer puesto en el torneo de selección. No. Solo por esta vez. Podemos limitarnos no usando Piplup si es necesario. Lorelei negó con la cabeza. Tenía una extraña obsesión por convertirse en la doble campeona de la Liga Índigo. Está bien. Will se encogió de hombros. En realidad, no le importó casi nada. Ya había sido así antes. Ya fuera en los gimnasios desafiantes, las clasificatorias o la fase de grupos, Will no participaba. Solo luchó en una o dos rondas del torneo de eliminación final. Y si no hubiera pedido pelear esta vez, probablemente no habría peleado. Al día siguiente, Will pensó que Lorelei los llevaría directamente a casa. ¿Quién lo hubiera imaginado? Lorelei aceptó ofertas de publicidad. Así es. Al despertar, Lorelei les contó que ayer se le había acercado mucha gente para que recomendara sus productos. Lorelei quería ganar su propio dinero para comprar regalos y artículos especiales para llevar a casa, y también quería aparecer en televisión y revistas luciendo ropa hermosa. Así que aceptó algunos anuncios en privado. Cuando Will le preguntó qué anuncios eran, casi se desmaya. Abrigos, camisetas, vestidos de princesa, eso estaba bien. Pero Lorelei había aceptado un anuncio de tacones altos. A Will no le parecía que los tacones altos fueran malos, pero la madre de Lorelei odiaba que Lorelei los usara. Nunca, pero no a los 16. Rayos. Debí haberte vigilado ayer. Nos van a regañar cuando lleguemos a casa. Will se dio una palmada en la frente.
Si no vigilaba a Lorelei, su madre también lo regañaría. No pasa nada. Ya soy mayor. Y no vamos a volver enseguida. En un par de días, iremos a casa de mi tío en Johto y nos quedaremos un rato. Luego participaremos en la conferencia de Johto. Para cuando volvamos después de la conferencia, mamá se habrá olvidado de esto. Lorelei sonrió, pues lo tenía todo planeado. Oh, está bien entonces. Al día siguiente, Will y Lucario acompañaron a Lorelei a la filmación del anuncio, solo para asegurarse de que ningún bicho raro intentara algo. Por suerte, no pasó nada. Había muy poca gente en el mundo Pokémon que hiciera cosas tan raras como esa. Probablemente porque los humanos dedicaban gran parte de su energía a los Pokémon. Quienes hacían cosas raras a los Pokémon eran mucho más comunes que quienes hacían cosas raras a las personas. Algún tiempo después, cuando Lorelei apareció en la estación del tren magnético de Ciudad Azafrán, tuvo que usar una gabardina y unas gafas de sol enormes para cubrirse por completo. Incluso Will y Lucario tuvieron que disfrazarse. No había elección. Eran demasiado famosos. El trío de Lorelei, Will y Lucario fue una sensación en Kanto. Cada vez que Lorelei aparecía en público, acudía una multitud de fans, en su mayoría mujeres. Al fin y al cabo, las zapatillas de tipo agua solían ser chicas, y los productos que Lorelei promocionaba eran principalmente para mujeres. Si estuviéramos en la era de Internet, Lorelei sería la mayor influenciadora de Kanto y Johto durante los últimos 2 años. Una vez que descubrí a Lorelei, las fotos y los autógrafos fueron inevitables, perdiendo un montón de tiempo. Lo que más dejó a Will sin palabras fue que esas fans lo acariciaran, frotaran y apretaran salvajemente. Últimamente, sentía que se estaba quedando calvo. Algunas fans sin límites incluso tocaban partes inapropiadas. Una noche, mientras Lorelei lo bañaba, encontró una marca de lápiz labial en su trasero. Ambos quedaron atónitos. Will se sintió violado. Lorelei se indignó porque una descarada lo había besado antes de tener la oportunidad. Ni siquiera Lucario, un personaje secundario en este viaje, se libró de las caricias. Así que ahora se cubrían cuando salían, aterrorizados de ser vistos. Cuando Will y Lorelei aparecieron nuevamente públicamente, fue en el Goldenrod City Gym el año siguiente. Después de eso, cada una de las batallas de gimnasio de Lorelei fue básicamente una actuación pública, y algunas personas incluso la transmitieron en vivo. Y los líderes de gimnasio, al ver esto, se emocionaron inesperadamente y se lanzaron a por todas en batallas 3 contra 3 contra Lorelei. Al fin y al cabo, era publicidad gratuita. Ya fuera que Lorelei desafiara a los gimnasios de Kanto o Johto, la Liga Índigo se beneficiaba. Así que la liga no la detuvo. La promocionó con fuerza. Esto causó un gran revuelo con cada desafío. La fama de Lorelei y Will creció aún más, rivalizando con el futuro campeón de la Liga Índigo. Lorelei no esperaba que las cosas salieran así. Para conseguir las insignias, tuvo que darlo todo. Su alineación era Will, Lapras, Cloyster. O Lapras, Cloyster, Froslas. De cualquier manera, envió 3 Pokémon de nivel líder de gimnasio. Con la primera alineación, nunca perdió. Aunque Lapras y Cloyster solo pudieron derrotar a un oponente y medio, el resto fue fácil para Will. Pero la segunda alineación tuvo resultados dispares. Aunque Froslas tenía ventaja de tipo, la diferencia de nivel seguía ahí. Will estaba seguro de que el desafío del gimnasio de Lorelei en Johto sería al menos 10 veces más difícil que la propia conferencia de Johto. Para conseguir todas las insignias sin problemas, Lorelei, que había planeado un viaje relajante, tuvo que entrenar el doble. 12 meses después de que finalizara la conferencia de Kanto, la conferencia de Johto comenzó con todo su apogeo. Mucha gente había oído que la anterior campeona de Kanto, Lorelei, participaría. Como resultado, la cantidad de participantes y espectadores en esta conferencia de Johto fue enorme. Así es. Los entrenadores anhelan desafiar a los fuertes. No se acobardaron ante la participación de Lorelei. En cambio, aceptaron el reto, aprovechando la oportunidad de enfrentarse a una oponente fuerte, con la esperanza de derrocar a Lorelei y ocupar su lugar. La Liga Índigo, especialmente la sucursal de Johto, estaba rebosante de alegría. No tenían ninguna duda de que el turismo en la región de Johto alcanzaría su máximo auge el año siguiente.
Quizás no superaría a la región de Kanto, donde nació el dios Oja, ni a la región de Oen, que reunía a coordinadores y artistas, pero superar a las demás regiones no debería ser un problema. En noviembre del año liguero 184. A la edad de 17 años, Lorelei ganó con éxito el segundo campeonato de su vida, el campeonato de la conferencia Johto. Al mismo tiempo, Lorelei logró la hazaña de convertirse en la doble campeona de las regiones de la Liga Índigo. Fin del capítulo 269.